Buenos días, profesora. Mi nombre es Yamil Arturo Céspedes y voy a hablar sobre la Primera Guerra Mundial, específicamente sobre los antecedentes. Al comienzo del siglo XX, las potencias europeas se encontraban en un creciente estado de tensión, debido a factores de variable índole. Por un lado, el proceso industrializador del siglo XIX había generado una aguda competencia por mercados entre los distintos países. La guerra ruso-japonesa del principio del siglo es un claro ejemplo de esta coyuntura de crecimiento tirantez entre las potencias. Todas estas contradicciones políticas han sido con frecuencia presentadas como las causas de la Primera Guerra Mundial. Buenos días, mi nombre es Juan Alanes y yo les voy a hablar sobre el detonante y el sistema de alianzas. En Belgrado, la capital de Serbia, conspiraba una sociedad secreta denominada la Mano Negra, que ésta luchaba por socavar la autoridad de los Habsburgo. Ahí se encontraba el Francisco Fernando, que era el archiduque de Austria, y lo asesinaron. De este modo, Austria le declaró la guerra a Serbia, culpándole de la muerte del sucesor de su trono. Y Rusia, que tenía compromisos con Serbia para protegerla, movilizó sus tropas hacia la frontera austriaca. Y la alianza de Austria con Alemania se activó y llevó a esta potencia a declarar la guerra a Rusia por intrometerse. Y en ese momento Rusia era parte de la Triple Entente, que era una alianza entre Rusia, Gran Bretaña y Francia. Estas potencias le declaran a la guerra a Alemania y las principales potencias europeas se vieron envueltas en este conflicto. Luego sigue el desencadenamiento de la guerra. Vemos que Alemania se tornó en una situación realmente peligrosa, ya que debían ganar tiempo a cualquier precio para derrotar a los franceses antes de que los rusos pudieran actuar. Los alemanes debían cruzar por Bélgica para así evitar la línea defensiva de los franceses, así que pidieron permiso a Bélgica para pasar por su territorio, pero fue negada, así que decidieron invadir a Bélgica, y esto movilizó a Inglaterra, ya que tenían compromiso de defender a este pequeño país. Entonces vemos una guerra entre los aliados de Gran Bretaña, Rusia, Francia, Bélgica y Serbia contra Alemania y Austria. Pero luego Turquía y Bulgaria entraron en el conflicto en la alianza con los alemanes y austriacos, mientras que los italianos y romanos fueron empujados a aliarse con la Triple Entente. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Yo le voy a poner la guerra de trincheras. Con la penetración de Alemania en Bélgica comenzaron las acciones bélicas. Las primeras semanas fueron de un triunfo sorprendente para el ejército alemán, pues su reciente industrialización les permitió crear una infraestructura guerrera no vista hasta el momento. Las infanterías y caballerías francesas e inglesas tuvieron que enfrentar a la artillería alemana, que arrasó con ellas. Con el concepto de la guerra se había transformado radicalmente debido a que en esta oportunidad entraron en acción de armas no conocidas hasta ese entonces. Los cañones ya se conocían, pero nunca antes habían tenido la potencia, la precisión y sobre todo la capacidad de bombardeo masivo que había desarrollado para 1914. Por otro lado, las metralletas constituían una arma nueva que impedían el desenvolvimiento bélico, según la lógica de las guerras de los siglos anteriores, en las que capaz los ejércitos contendientes chocaban en camino abierto. Entre las trincheras que separaban a las tropas enemigas se extendía la tierra de nadie. Ahí los zapateadores, que eran soldados encargados de abrir caminos y trincheras, excavaban como topos e instalaban minas. Muchas veces se topaban en laberintos subterráneos con los zapateadores enemigos, y la balacera se extendía hasta dentro de las mismas trincheras. Los franceses se dieron cuenta y concentraron muchas fuerzas en la defensa de la ciudad. La batalla de Verdún fue la más terrible de la guerra, así como la larga, entre febrero y diciembre de 1916. En esta batalla cada bando perdió más de 1 millón de combatientes. Los ataques sobre Verdún fracasaron y los alemanes tuvieron que retirarse hacia otros frentes. Gracias. La guerra en el mar fue uno de los frentes donde dominaban los ingleses y los alemanes. Ellos tenían las armadas navales más grandes del mundo. Inglaterra estaba sorprendida del poder armamentístico naval de Alemania, ya que contaban con 17 grandes acorazados modernos, llamados Death Guns, además de 22 modelos anteriores a los Death Guns.
Pero por otra parte, Inglaterra contaba con 24 acorazados y con 39 de otros tipos. Pero Alemania había introducido un vehículo revolucionario a la guerra. Eran los submarinos. Estos hicieron estragos a la flota naval de los ingleses. Además, los alemanes cometían lo que era considerado crímenes de guerra en respuesta al bloqueo comercial de Inglaterra hacia Alemania, que consistía en destruir los barcos con comida y provisiones que se dirigían a Inglaterra para sustentar al país. Esto solo fue el principio, ya que después Alemania atacó a diestra y siniestra a cualquier barco mercante de países neutrales, bombardeando flotas estadounidenses, haciendo que esta potencia se una a la guerra en favor a los aliados en 1917, que esto rompió el equilibrio de las guerras en las trincheras. Esta gran guerra fue denominada la Primera Guerra Mundial porque pese a enfrentar rivalidades europeas se extendió hasta África y Asia, debido a que los contendientes tenían colonias en estas alejadas regiones. En África, Alemania había logrado establecer varios enclaves coloniales, aunque eran distantes uno de otros y rodeados por territorios pertenecientes a las potencias de la Triple Entente, que hicieron que de este modo las tropas francesas e inglesas, así como nativas de estos territorios de manera relativamente fácil, lograron apoderarse de Camerún y Togo. Por su parte, Sudáfrica, aliada de Inglaterra, tomó la colonia alemana del sudeste de África, que hoy se conoce como Namibia. En el frente occidental se concentró más la intensidad por el poderío concentrado en esta zona de la guerra. Rusia abrió el frente oriental y mandó 16 millones de soldados a combatir a las armadas de Alemania y Austria. Esa jugada de los rusos obligó a los alemanes a retirarse al frente oriental y Rusia siguió mandando una inmensa cantidad de hombres a la guerra, que provocaba el cansancio de las tropas alemanas. Así que para las potencias como Francia e Inglaterra les convenía que Rusia siga en la guerra, así que lo apoyaron financieramente hasta que los líderes de bolcheviques buscaban la paz con Alemania después de la Revolución Rusa. También Rusia peleó contra el Imperio Otomano, por la otra parte de Austria, y el Imperio Otomano en ese momento combatió con los rusos enfrentando a Italia por el oeste, haciendo que esta guerra se desenvolviese en las montañas de los Alpes, en las que los hombres tuvieron que ser alpinistas. En los balances al sur se enfrentaron los serbios en la lucha que cobró los matices de la guerra y la liberación de los pueblos esclavos frente al dominio de los imperios austriacos y otomanos. Los turcos, además de enfrentar a los rusos en Caucasia, peleaban bajo sus líneas contra los árabes, que habían sido instigados por los franceses e ingleses en este país. En Tangañika, al este de África, los ingleses y las poblaciones nativas de sus colonias, Kenia y Uganda, tuvieron mayor dificultad para aplastar la resistencia alemana, pero también lo lograron al finalizar la guerra. En Asia, la guerra fue un buen pretexto para que Japón, alegando una alianza que firmaría con Inglaterra, continúe con su expansión política. De este modo, los japoneses tomaron la colonia alemana de Tsingtao en China y varias islas del Pacífico. Australia y Nueva Zelanda, temerosas de que Japón se extendiera hasta Oceanía, decidieron tomar la iniciativa y arrebatarle a Alemania sus colonias en Samoa y Nueva Guinea. Buenos días, soy Eduardo Rivera Coimbra y les hablaré del final de la guerra. Esta empezó cuando Estados Unidos unió la Triple Entente. Por otro lado, los rusos, al tener una subrevolución, tuvieron que pedir la paz con Alemania, que fue firmada el 3 de marzo de 1918, por lo que Alemania mandó sus tropas del frente oriental al occidental. Sin embargo, en Marne, las fuerzas francesas y británicas pudieron detener la ofensiva iniciando una contraofensiva que sería la final. Alemania firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918, terminando la guerra con un precio de casi 10 millones de muertes militares, casi 9 millones de muertes civiles y 21 millones de heridos. Se firmó el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919 con la rendición de Alemania, mediante el cual los triunfadores impusieron fuertes sanciones sobre
Entre las más conocidas son que se redujo su ejército de Alemania a 100.000 hombres, se prohibió que el país reclutase soldados, se confiscó la mayor parte de sus armas y su armada se quedó sin grandes buques, también perdió el 13% de su territorio y tuvo que pagar 33 millones de dólares a los países afectados por la guerra. La guerra afectó a muchas personas, sobre todo a civiles, demostrando que la guerra puede ser un arma de doble filo y que las guerras son producidas por políticos que se odian, que se conocen pero no se matan entre ellos. Y los militares, que ni se conocen ni se odian pero se matan entre ellos, dejando en claro de que la guerra puede ser muy, muy cruel. Gracias por escuchar a nuestro grupo y espero que hayan entendido sobre este tema tan interesante que es la Primera Guerra Mundial.